Y yo voy a orar por todos aquellos que al exponer su vida contra los focos de esta palabra, y cuando se encienden esos tres ítems que hoy mencioné: hacer las cosas con excelencia, hacer las cosas con obediencia y responsabilidad, y honrar a Dios. Tal vez dicen: mi pastor, hay cosas de esas que no estoy haciendo, hay cosas de esas que dejé de hacer, hay cosas de esas que, como usted decía, empecé, pero las solté. Hoy es la noche de decirle: Dios, yo sé que tú me puedes cambiar la vida, pero hay cosas que yo debo hacer, y claramente hoy aprendí cuáles son. No importa cómo ha sido tu vida, no importa si fue muy aplaudida o fue muy ignorada, si fue muy relevante o fue muy insignificante, mi Dios transforma las vidas. Y le voy a mostrar la historia de un joven que tuvo que experimentarlo y tuvo que vivirlo, y para ello me encantaría que me acompañe a la palabra del Señor, al primer libro de Samuel, capítulo 16. Voy a leer el versículo 1 y luego pasaré al versículo 10 hasta el versículo 13, como siempre en la Nueva Traducción Viviente. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Ahí tenemos la palabra del Señor. Dice: ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl, lo he rechazado como rey de Israel, así que llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén. Busca un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Por favor, pasemos al versículo número 10 y leeremos hasta el versículo número 13. De la misma manera, Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Versículo número 11, por favor. Después Samuel preguntó: ¿son todos estos los hijos que tienes? ¿Queda todavía el más joven? Lea esa frase conmigo, por favor. ¿Queda todavía quién? No, más fuerte. ¿Queda todavía quién? Voltéese con el que tiene, solo dígale: a alguien como yo, el más joven, así, enterito, jovencito, apenas arrancando a vivir. Queda aún el más, porque la juventud se lleva en el alma. ¿Cuántos dicen amén? Uy, ya, a mí me está cayendo el pelo y yo me siento un muchacho de 15 todavía. Queda el más joven todavía. Contestó Isaí: pero está en el campo cuidando a las ovejas y a las cabras. Manda llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Versículo siguiente. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor dijo: este es, úngelo. Versículo 13. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite, y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre la vida de David a partir de ese día. Luego Samuel regresó a Ramá. La historia de un muchacho que desde el primer momento en la aparición de su vida halló algo llamado desprecio. Dios le dice a Samuel: ve a la casa de Isaí y que reúna a toda su familia, porque uno de sus hijos es el rey. Si a mí me dicen eso, ¿a cuántos hijos llevo yo? A todos. Me están diciendo que presente a mis hijos, pues yo me aparezco con todos. Yo no sé quién va a ser, pero quiero que mi familia reciba esta bendición. No obstante, Isaí se lleva casi a todos. No llevó al más menor, no llevó al más jovencito, no llevó al más pequeño, que entre otras cosas trabajaba cuidando las ovejas de su padre. Una labor que en ese momento era una labor supremamente menor. En la escala de los oficios, ser pastor de ovejas era casi que el trabajo más insignificante. Y ahí estaba David. Su papá ni siquiera se tomó el tiempo de llamarlo. Pero me encanta que en este capítulo la Biblia dice que Dios lo que mira es el corazón. Y vengo a hablarte de parte del Señor para decirte esto. Tal vez en tu ocupación, tal vez en tu labor, tal vez en el sentido de tu historia, en el sentido de tu vida no hay mucho que mostrar, pero te tengo buenas noticias. Cuando se trata de alguien que califique para que Dios le transforme la vida, Dios no está mirando lo que todo el mundo está viendo. Dios no te está calificando de acuerdo al estándar que todo el mundo te está calificando. Puede que tu historia sea pequeña, pero si tu corazón es grande, calificas para que Dios transforme tu historia. Y hoy vengo de parte del cielo a decirte: así como Dios ha hecho cosas grandes por otros, también las va a hacer contigo, en el nombre poderoso de Jesús. Y si alguien lo cree, le voy a pedir que me diga un fuerte amén en esta preciosa noche. Dios transforma las vidas de aquellos que le creen. Dígame amén, por favor. Ahora, esto no es gratis. No fue que David simplemente apareció y Dios dijo: este es. No, Dios lo escogió por algo en específico. Y es lo que le quiero mostrar a través de esta palabra. ¿Qué cosas habían en David?
¿Qué características tenía este anónimo muchacho que se había formado entre las ovejas, entre el desierto y entre la soledad? Nadie lo conocía, pero ahí estaba él. ¿Cuántas veces, a veces tú notas y encuentras personas que parece que salieron a la luz, que aparecieron y tú dices, ¿y este de dónde apareció? No sé si alguna vez usted se ha visto en TikTok, en sus redes sociales, videos que salen muchachitos, cantantes, gente haciendo unas cosas impresionantes y uno dice, wow, qué voz, qué talento el que tenía. ¿Usted cree que esos pelados un día se levantaron y dijeron, estoy cantando bien, y se fueron a presentar? Esos chinos llevaban años estudiando en el anonimato. Muchos de ellos tal vez un día dijeron, voy a ir a presentarme. Alguien los empujó, alguien los invitó y aparecieron. Y cuando todo el mundo puso las pantallas sobre ellos, tal vez recibieron lo que su sueño tanto anhelaba. Pero la formación y el crecimiento personal no es algo que se da de la noche a la mañana. Dios transforma la vida, pero hoy te voy a mostrar que hay cosas que aunque nadie te vea, tú tienes que empezar a hacer. ¿Cuáles son, pastor? Vamos con la primera. Dios transforma la vida. Primero, ahí está, cuando haces las cosas con excelencia. ¿Puedes repetirlo conmigo fuerte, por favor? 1, 2, 3. Cuando haces las cosas con excelencia. Vamos a la Biblia. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 18. Vamos a leer la palabra del Señor. Ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. Algunos de los siervos de Saúl dijeron, un espíritu atormentador de parte de Dios te está afligiendo. Busquemos a un buen músico para que toque el arpa cada vez que el espíritu atormentador te aflija. Tocará música relajante y dentro de poco estarás bien. Me pareció bien, dijo Saúl. Búsquenme a alguien que toque. ¿Que toque cómo? ¿Que toque cómo? Otra vez, ¿que toque cómo? Que toque bien y tráiganme. Entonces un siervo de Saúl dijo, uno de los hijos de Isaí de Belén tiene, por favor lea esa palabra que es bien importante. ¿Tiene qué? Aquí está, mucho talento. Pero siga la descripción, para tocar el arpa. No solo eso, es un guerrero valiente, un hombre de guerra, de buen juicio. Y aquí viene algo interesante, también es bien parecido. Y el Señor está con él. ¿Qué descripción la de un anónimo muchacho llamado David? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted cultiva la excelencia, usted se crea una reputación. Cuando usted trabaja en hacer las cosas bien, al principio puede que no lo conozcan, pero algunos sí lo van a reconocer a usted. Y hay gente que no se ha dado cuenta que la clave para poder alcanzar cosas grandes es hacer las pequeñas cosas bien. Yo no sé si alguien me está escuchando hoy aquí, pero quiero decirte algo. La excelencia no es el resultado de que alguien más te lo pida. Nadie le dijo a David, vuélvete el mejor tocando el arpa. Nadie le dijo a David, vuélvete el mejor guerrero. Fue una decisión personal. La exigencia trae excelencia. Otra vez dígame amén. La exigencia trae excelencia, pero una cosa es que alguien te exija y otra cosa es que tú mismo te exijas. ¡Qué silencio! Ahí había que decir amén. No se ría, diga amén. Eso es. Exíjase a usted mismo. A ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántos algún día se metieron a clases para aprender a tocar guitarra? Mano arriba, yo los veo. A ver, levanten las dos para que se vean más. Quiero que la dejen bien arriba, a ver, yo los veo. Ahora déjela arriba el que siguió hasta aprender. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué tantas manos se cayeron? Hay una cosa difícil cuando usted va a aprender a tocar la guitarra. Con el permiso del guitarrista, me voy a colgar esta guitarra rosadita. Personal. Cuando usted va a aprender a tocar guitarra, ¿qué necesita usted para poder volverse un buen guitarrista? ¿Un buen profesor? ¿Usted necesita tener una buena guitarra? ¿Usted necesita estar mucho tiempo en clases? Usted necesita pasar tiempo a solas con ese instrumento y practicar hasta que lo haga de manera excelente. Pero hay gente que cree que la excelencia es el resultado de hacer cosas a veces. No, querido, la excelencia no es el resultado de hacer cosas a veces. La excelencia es el resultado de hacer cosas con disciplina y de hacerlas siempre. ¿Sabe por qué hay gente que no ha desarrollado excelencia? Porque empiezan pero no terminan, porque arrancan pero dejan todo tirado. Hoy quiero decirte algo, Dios ha preparado cosas grandes para ti, pero te tienes que disciplinar, porque Dios hace lo imposible cuando usted ha hecho lo posible.
¿Y sabe cómo se hace lo posible? Disciplinándose. Pero tienen que decirte: hágale, estudie. Usted ya hizo las tareas, mijo, ya revisó el maletín, mijo, ¿dónde está? Por eso es que no has podido avanzar. El día que tú te comprometas, llegues del colegio, abras tu maleta y digas: voy a hacer mis tareas sin que nadie me mande, ese día Dios te va a cambiar la vida. Porque las grandes oportunidades son para la gente que desde pequeñito aprendió a hacer las cosas con excelencia. Dígame amén si me están entendiendo, por favor. Y si va a aplaudir a Dios, hágalo con toda su excelencia. Ahora, note esto me encantó. David no se preparó para trabajarle al rey. David le trabajó al rey porque estaba preparado. Otra vez: pastor, no entendí. Yo lo repito. David no se preparó porque le consiguieron trabajo con el rey. A David le consiguieron trabajo con el rey porque estaba preparado. Yo aprendo a hablar inglés, pastor, cuando en el trabajo me lo pidan. Por eso es que no ha avanzado, mijo. Aprenda ahora, dígame amén. ¿Sabían que en estos días en Belice prediqué mi primera prédica, la mitad en español, en inglés? Pero lo prediqué. Yo les decía: ¿cuántos dicen amén? Y decían amén. Empecé a fluir ahí por partes. Me botaba mis palabritas y los pelados me entendían, me felicitaban. Porque yo dije: tengo que llegar a ese nivel. Me puse la meta. Dije: algún día voy a predicar en inglés. ¿Y usted cómo cree que lo voy a lograr? De rodillas diciendo: Padre, por favor, unge esta lengua, ponla a temblar. Padre, no tengo que estudiar. Alguien dice amén. Deje de ser vago. Padre, que el profesor se le olvida hacernos el examen. Cámbiame la nota, Espíritu Santo, por favor. Ponme 5 ahí donde hay 1. Ay, te lo ruego. No, así no es. Usted tiene que levantarse a estudiar. Cuando usted hace las cosas con excelencia, Dios le transforma la vida. Dígame amén, por favor, en esta noche. Más excelencia son más oportunidades que Dios te va a abrir. ¿Por qué? Porque a mi Dios le gusta que las cosas se hagan bien hechas. Esa es bendición de parte del Señor. Ahora, no solamente la excelencia. Permítame mostrarle lo segundo que había en David. ¿Están listos, muchachos? Vamos. Segundo punto, léalo conmigo fuerte. Dios te transforma la vida cuando actúas con obediencia y responsabilidad. Los que están ahí conectados, llegó la hora de que me llame. Los padres de familia que tienen a sus hijos, siéntelo, dígale: venga que les van a hablar. Alístelo. Todos los que están aquí, agárrese de la silla porque lo que viene está elegante. Obediencia y responsabilidad. Vamos a la Biblia y luego le explico. Dice así la palabra del Señor. Primer libro de Samuel, capítulo 11, versículo 16. Es lo primero que quiero que leamos. Muy bien. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tiene? Todavía queda el más joven, contestó Isaí. Este está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Note algo: aunque David era joven, no era un desocupado. Yo no le he enseñado que cuando un pastor se toma la oreja hay que decir amén. Era joven, pero no era desocupado. ¿Sabe por qué hay muchachos que no tienen expectativas de una vida superior? Que no hacen nada. Si usted no se ocupa, el enemigo le va a ocupar la mente con basura. Porque la mente desocupada es laboratorio del diablo. Ocúpate, mijo. Ponte a hacer algo. Lave los zapatos. Deje de andar con los zapatos cochinos. Lávele la suelita. Límpielas. Vaya, lave los calzoncillos, la ropa interior. No le da pena a la mamá limpiándole el frenazo a usted. Gas. Ese trabajo es suyo. Usted ya está grande. Organice la ropa. Deje de tener eso ahí como no importa que estemos jóvenes. Tenemos que ser gente ocupada. La gente desocupada se vuelve improductiva. La gente improductiva no le haya sentido a la vida. El que no le haya sentido a la vida solo está pensando en morirse. Ocúpate en algo y vas a ver la bendición de Dios. Pero sigamos, que hay más citas. Primer libro de Samuel 17, capítulo 17, pero vamos a leer el versículo 15, por favor. Primer libro de Samuel 17, 15. ¿Qué dice? Pero David iba y venía. ¿Para qué? Otra vez. David iba y venía. Para aquí, y miren aquí. En este momento ya David había sido contratado por el rey Saúl. Esto que usted está leyendo es póstumo a la contratación de David en el palacio. David era tan buen músico que el rey dijo: dile al papá que me lo deje aquí permanentemente, porque toca muy bien, necesito que él esté todo el tiempo aquí. Ahora David tenía 2 trabajos. Trabajaba para el rey, pero mire lo que dice la Biblia: David iba y venía para ayudar ¿a quién? A su padre con las ovejas de Belén. No solamente era un muchacho trabajador, también era un muchacho responsable. Y es que cuando usted aprende a ser responsable con lo poco, Dios le entrega más.
Señor, llévame a las naciones. Y Dios dice, y oigan, no predica ni en la casa, quiere ir a las naciones. Señor, llévame a viajar por todo el mundo, quiero ver tu gloria. Dios dice, ¿quiere ver la gloria? Tienda la cama, mijo. Arranque por aquí cerquita. Porque las grandes responsabilidades no están reservadas para los irresponsables, están reservadas para el que es fiel en lo poco. Por eso la Biblia dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. En ese mismo capítulo, quiero que leamos ahora del versículo 17 hasta el 20. Dejemos que sea la Biblia la que nos hable hoy. Mire pues, verso 17. Un día, Isaí le dijo a David, toma esta canasta de grano tostado, estos 10 panes, y llévaselos deprisa a tus hermanos. Y dale estos 10 pedazos de queso a su capitán. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme un informe de cómo les va. Siga conmigo, por favor. Los hermanos de David estaban con Saúl y el ejército israelita en el valle de Elam, peleando contra los filisteos. Así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos, como Isaí le había indicado. Llegó al campamento justo cuando el ejército de Israel salía al campo de batalla dando gritos de guerra. No me quite ese versículo y por favor míreme acá, todos aquí. Este versículo tiene 2 principios ahí encriptados. Se los voy a mostrar. Primero, obediencia. Dice así que temprano a la mañana siguiente, David dejó las ovejas al cuidado de otro pastor y salió con los regalos como Isaí le había indicado. Escriba, por favor, obediencia es hacer lo que me piden. Otra vez, obediencia es hacer lo que me piden que haga. Si usted no aprende a desarrollar obediencia, no va a poder calificar para una vida diferente. Porque hay gente que no le gusta obedecer lo que le piden, quiere hacer lo que mejor le parece. Míreme a los ojos y escuche lo que le voy a decir. A mayor desobediencia, más clasifica usted para fracasar en la vida. Porque detrás de todo gran fracaso hay alguien que desobedeció. La obediencia está conectada a la bendición. Si no, vaya a leer lo que dice Deuteronomio capítulo 28, las bendiciones de la obediencia. Si usted no desarrolla un espíritu obediente, usted no va a ver una vida distinta. Si usted no desarrolla un espíritu obediente, usted no va a poder calificar para las grandes cosas del Señor. Estás en la casa, te mandan a hacer algo y no lo quieres hacer. La obediencia te califica, la obediencia te forma, mijo. Yo recuerdo cuando estaba en la casa y mi mamá me mandaba a hacer algo. Me decía, necesito que por favor trapee la casa. Griten amén todo el que un día lo mandaron a lo mismo. Pero griten amén, yo los quiero ver con fuerza. Todos el que agarraron a la mechuda alguna vez también. A ver, yo los veo. Trapee la casa. Y yo decía, Padre Santo de la gloria, listo. Y yo no quería trapear porque joven que se respete vive cansado. ¿Sí o no? Uno no hace nada pero vive cansado, como con anemia ahí llevado. Ganas uno como de morirse. Algunos se levantan por la mañana. Oye, pero no me trajeron casi agua, llave. Se levantan por la mañana el sábado que no van a estudiar. Y dicen, uy, no, qué pereza uno madrugar. Y se levantan a las 10. Y sabes, son tan descarados que a las 10 de la mañana estiran y dicen, estoy tan cansado. Y se acuestan a dormir otra vez. Siguen durmiendo. No tan bárbara. Y usted le pregunta, ¿usted qué quiere hacer cuando grande? Astronauta, quiero conquistar el mundo. Aparece la mamá. Mamá que se respete, sabe interrumpir el tiempo de descanso. Llegó la hora de desahogarse. Levanten las 2 manos y griten. Aprovechen que lo están escuchando. Mamá que se respete sabe interrumpir un buen tiempo de descanso. Griten, por favor ayúdenme a trapear. Entonces iba uno con el trapero y arrancaba uno, ¿verdad? Y empezaba usted a trapear. Ahí iba y venía. Y esa responsabilidad que a ratos era, ¿cómo me ven? ¿Cómo me ven? Impresionante. El Señor me usa poderosamente. Y esa responsabilidad que le enseñaba a usted a obedecer una instrucción, aunque no quería obedecerla, harto que le ayudaba. Porque de repente aparecían mis hermanos llamados Isabel y Jaime Andrés. Ay, si me pisaban. Ay, cuando yo los veía. Quieto ahí, ni se le ocurra pasar, no ve que está mojado. Ay, pero yo no había visto. Y en ese momento, obedeciendo, aprendí a entender por qué mi mamá, cuando estaba trapeando, quería que todos flotáramos en la casa. Amén o no amén. La mamá casi no quiere que uno respire. Mamá, cómprame la nube de Goku, yo vuelo. Pero no lo dejaban a uno. Y es que hay momentos donde al ser obediente aprendes a ser responsable. Y aprendes que hay cosas que en la vida no son fáciles, pero te tienes que esforzar. Yo no sé si alguien me está diciendo amén. Y yo aprendí que antes de llegar a las naciones y tomar micrófonos para predicar, tenía que aprender a ser responsable y tenía que aprender a ser obediente. ¿Quiere ver la gloria de Dios sobre su vida?
Dios le entrega grandes proyectos a gente obediente. Dígame amén si me están entendiendo, por favor. Lo mandaron a hacer algo, hágalo, que en la obediencia hay bendición. Pero es que yo no entiendo por qué. Hágalo, que no se trata de la razón, se trata del carácter. Cuando eres obediente, Dios va a formar tu corazón y lo va a transformar en un buen corazón. Al obediente se le abren puertas, pero al desobediente se las cierran en la cara. Diga conmigo, seré. Repita, levante la mano derecha, diga seré. Fuerte, diga seré una persona obediente. Gríteme amén y alaben al Señor con fuerza. Eso. Entonces, la obediencia es hacer lo que me piden, pero aquí viene otra y es responsabilidad. El versículo no solamente nos habla de obediencia, también nos habla de responsabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre la obediencia y la responsabilidad? Escuche esto. Obediencia es hacer lo que me piden. Responsabilidad es hacer lo que debo hacer aunque nadie me lo pida. Voy a volverlo a repetir. Obediencia es hacer lo que me piden. Responsabilidad es hacer lo que debo hacer así nadie me lo pide. Isaí le dijo a David: llévale la comida a tus hermanos que están en la guerra. Esa fue la orden. ¿Qué hizo David al siguiente día? Se fue sin que nadie le dijera nada y dejó las ovejas de su papá al cuidado de otro pastor. ¿Sabe qué es eso? Responsabilidad. Qué parecido a los muchos muchachos cuando están haciendo una tarea y el papá o la mamá les manda a hacer otra. ¿No ha visto? De repente está ahí lavando y viene la mamá y le dice: ¿me puede ir a comprar un caldo de gallina Nor a la tienda? ¿Y qué hacen los muchachos de hoy en día? Póngase de acuerdo. O sea, ¿lavo la ropa o traigo el ricostilla? Es que no la entiendo. Que una cosa y que la otra. No, deje de pelear, sea responsable. Dígale: ok, mami, ya voy. Termine ahí y vaya y haga lo otro. Pero hay gente que se enoja. Usted es un irresponsable. Hay momentos donde nos van a pedir cosas que no nos van a gustar. ¿Quieren que les confiese cuál fue la mía? Le pedí a los muchachos que me colocaran una imagen tétrica, dolorosa, que yo odiaba en mi infancia. A ver si la tienen lista. Claro que sí. Les va a aparecer en un instante una imagen ahí de un lugar que yo detestaba. Yo le debo confesar que una de las cosas que más yo le pedí a Dios cuando me iba a casar era: Señor, que llegue el día donde ya yo no tenga que hacer eso. ¿Están listos? Mírelo. Lavar el baño. Y aparecía mi mamá: es que mi hijo hoy le toca lavado el baño. Y venía mi mamá con unos artículos diabólicos. Ay, Señor, ¿cuántos se acuerdan de esto? Grítenme amén, por favor. Yo miraba eso y yo decía: Padre de la gloria, ahí donde se sienta mi hermana. Y además quedaba un solo baño para toda la familia. ¿Usted puede creerlo? Vivíamos en un apartamento chiquitico. No me lavaba el baño y decía: Padre celestial, me colocaba yo mis guantes. Decía: Padre, yo solo una cosa te pido, solo una cosa te pido con fe, que no se me entre el agua por aquí, Padre. Solo una cosa te... ¿Cuántos dicen amén y piensan igual que yo? Dígame amén. Los guantes son como para David cuando era adolescente. Papá, este chico, venga, ayúdeme usted, que usted está como David. Usted sí le va a quedar. Eso. Y entonces yo tomaba este artículo, la cabeza al diablo, le decía yo. Me iba y me postraba, porque imagínese uno ahí agachado. Me postraba ahí en ese trono y decía: Padre, yo reprendo a Belcebú, al príncipe de las tinieblas. Y arrancaba a restregar eso. Yo, en muchas ocasiones oré y le dije: Padre, ¿puedes venir por tu iglesia allá? O sea, que quede eso ahí para el anticristo. Y tenía que hacer lo que no quería hacer. ¿Sabe qué es eso? Responsabilidad. La responsabilidad es tan poderosa que cuando Dios ve que a usted se le pueden confiar tareas pequeñas, Dios lo capacita para tareas más grandes. Le voy a volver a repetir eso porque hay gente que no me escucha. La responsabilidad es tan poderosa que cuando Dios ve que a usted se le pueden asignar pequeñas tareas, lo prepara para tareas más grandes. Usted no puede ver grandes proyectos si no es responsable con las pequeñas tareas que le han asignado. Yo aprendí esto de David. Mire, David hizo un acto de responsabilidad. ¿Sabe qué hizo? Dejó las ovejas bajo el cuidado de un pastor y se llevó la comida para el campo de batalla. David se fue con comida, pero fue tan responsable que regresó con la cabeza de Goliat, porque lo último que se imaginó David es que ese día Dios le iba a cambiar la vida. Dios dijo: este muchacho ha defendido esas ovejas, ese muchacho ha sido respetuoso, ese muchacho ha sido obediente. Yo sé que si lo coloco como el nuevo rey, seguirá siendo una persona responsable. ¿Quieres que Dios te coloque en lugares de privilegio? Haz las cosas bien en tus lugares de anonimato. ¿Quieres que Dios te levante en lugares especiales? Haz las cosas bien en los lugares que no son tan especiales, porque Dios no está viendo tus aplausos, Dios no está viendo cuántos seguidores tienes, Dios no está viendo cuántos me gustas tienes. Dios está viendo el carácter de una persona que ha aprendido a ser obediente y responsable. Cuando desarrollas eso, Dios te va a transformar la vida. Dígame amén, por favor, y alaben al Señor. Responsabilidad. Entonces quiero que vaya conmigo
al tercer y último principio. Y con este voy a terminar. Voy a pedirle a la persona del piano que suba. Y es esto: Dios te transforma la vida. ¿Lo puede leer conmigo fuerte? 1, 2, 3. ¿Sabe qué es honrar a Dios? Honrar a Dios es darle el primer lugar a Él. Honrar a Dios es tomar la decisión de que Dios no sea algo en mi vida. Honrar a Dios es tomar la decisión de ponerlo en el centro, en el primer lugar, como la persona más importante de mi vida. David no tenía dinero, pero David honraba a Dios. David no tenía fama, pero David honraba a Dios. David fue despreciado por su padre, pero David honraba a Dios. Déjeme contarle la historia, por tiempo no lo voy a leer, pero le voy a decir las citas para que si usted lo quiere leer en su casa, vaya y lo verifique. Primer libro de Samuel, desde el versículo 23 hasta el versículo 39. David llegó al campo de batalla, efectivamente, como su papá lo mandó. Cuando llegó allá, se encontró con sus hermanos, que al parecer poco querían a David. Aquí en Colombia, cuando una persona nos delata, ¿cómo le decimos? No se vayan a ofender los que están en otro país. Aquí les decimos sapo. Hermano menor que se respete en algún momento de su vida fue pues David no gozaba del gran afecto de sus hermanos, sobre todo los mayores que estaban en la guerra. Les llevó la comida y ellos le dicen: ¿usted qué está haciendo aquí? No, pues vine a traerles comida. Y en ese momento que David estaba en este lugar, escucha que el ejército de los filisteos tiene a un soldado muy alto en estatura y muy fuerte, gritando insultos e improperios contra el pueblo de Dios, pero también contra el mismo Dios. Cuando David escuchó eso, se le subió la sangre a la cabeza. Miró a todo el ejército y dijo: ¿aquí es que nadie va a matar a este man o qué? O sea, ¿ustedes van a permitir que él siga hablando así de Dios? Y todo el mundo estaba asustado porque era un gigante. Y dice: no, es que el que lo mate le van a dar unos premios. ¿Qué premios le van a dar? Le apareció la avaricia a David. ¿Qué premios? Le dicen: no, pues el que lo mate, dice que ya la familia queda exonerada de impuestos. David dijo: uy, eso está bueno. O sea, no hay que pagar predial, servicios, nada. Exonerado. ¿Cuántos les gustaría un regalo de eso? ¿Se imagina usted? De por vida. Exonerado, gloria a Dios. ¿Y qué más? Y el rey dice que una hija de esas que tiene la bonita se la va a dar de esposa. David dijo: uy, yo aquí feo y soltero, ahí me arreglé la vida. Ahí fue. Y dice, y los hermanos cuando lo ven preguntando, en lugar de decir: ese es mi hermanito, qué valiente, empiezan a despreciarlo. Cállese la boca, usted que hace aquí metido preguntando, usted no es un guerrero, vaya para allá, deje de ser chismoso, deje de ser metido, brinque aquí. Persona a la que Dios le vaya a cambiar la vida, persona a la que Dios haya reservado para cosas grandes, tendrá que atravesar en alguna o en varias etapas de la vida el desprecio. Lo voy a volver a repetir. Persona a la que Dios reservó para cosas grandes tendrá que atravesar en alguna o en varias etapas de la vida el desprecio. ¿Y sabe de quién vino el desprecio? De la gente que más cerca estaba de David, de su propia familia. ¿Cuántos muchachos a veces dicen: pastor, yo sé que Dios me puede cambiar la vida, y a veces pero me viven tratando que yo soy lo peor, que yo no salí inteligente, que yo no voy a ser capaz, que yo salí tapado, que yo sirvo para irme a trabajar, que qué aspiraciones tengo? Ese desprecio a veces viene de tu propia familia. Pero yo te voy a decir algo: cuando Dios le pone los ojos a alguien y decide transformarle la vida, por encima de cualquier rechazo y por encima de cualquier desprecio, Dios te va a poner en lugares de honra y de privilegio si aprendes a honrarlo a Él. Deja de desgastarte y decir: es que la gente no me alaba. No tienes que recibir las alabanzas de nadie. Toma lo que tienes en el alma y dale la gloria al Señor. David dijo: no, yo no voy a permitir que este tipo siga hablando mal de Dios. Le voy a dar su merecido. Se fue ante el rey y le dijo: Saúl, yo lo quiero matar. Saúl se quedó mirándole y dijo: ¿usted no es el del arpa? Sí, pero yo lo mato. ¿Estás seguro, mijo? Sí. Estás muy pequeño, estás muy joven. Vuelven otra vez a despreciar. Como cuando usted tiene un sueño y está animado y alguien viene y le corta las alas. Pero cuando usted honra a Dios, una cosa es lo que el hombre le diga y otra cosa es lo que Dios ha puesto en su corazón, querido. Dígame amén si me está entendiendo. Y le dijo: yo lo mato. ¿Sabe por qué? Porque cuando vienen los osos, cuando vienen los leones, cuando vienen las bestias a comerse las ovejas de mi padre, yo los mato y defiendo a las ovejas. En otras palabras, David ya conocía que Dios lo respaldaba en momentos difíciles. Y cuando usted honra a Dios, usted ha visto la mano de Dios en momentos pequeños, también la va a ver en momentos grandes. Voy a volverte a repetir eso. Cuando aprendes a honrar a Dios, así como viste su mano en momentos del pasado que eran más situaciones más insignificantes, vas a ver su mano ahora en situaciones más grandes de las que estás viviendo. Saúl le dijo: listo, ponte mi armadura. Y David se la puso en obediencia, porque se acuerda que era obediente. Se pone esa armadura.
Más o menos era una cosa así. Saúl era un hombre grande, hombre de guerra. Se póngase la armadura, Davidcito. Mírelo, mire eso. Parece un espantapájaros. Haga así como si le pesara. No, este fue la chiripiorca el chavo, no más así. Está viendo mucho chavo usted. David le dice, me pesa mucho, yo con esto no me puedo mover. Hágame un favor, déjeme, yo lo mato de otra forma. Saúl lo vio tan decidido que le dijo, vaya pues. Yo creo que Saúl, cuando vio que David salió, dijo, hasta aquí llegó Davidcito. Qué pesar de este muchacho. Me lo van a desbaratar. Tan buen arpista que era. ¿Quién me va a tocar ahora el arpa? Tendré que descargarme Spotify y poner ahí canciones para poderme consolar. Me van a matar al arpista. Y se fue David, tomó 5 piedras de un río y sacó la misma onda que él tenía. ¿Qué tenía? Una pequeña onda con la que él defendía a las ovejas. Mírame a los ojos, muchacho, que me estás viendo. Tal vez hoy tus recursos son pequeñitos, tal vez hoy tus recursos parecen insignificantes, pero esos recursos más la honra a Dios van a ser capaces de derribar cualquier gigante. Con esa onda David apuntó y contra todo pronóstico mató al peor enemigo de Israel en ese momento. ¿Sabes por qué? Porque Dios había dicho, a este que lo han despreciado, a este que lo han rechazado, a este anónimo que hace las cosas con excelencia, que es obediente y que es responsable, le llegó su hora. Le voy a cambiar la vida. Y eso es lo que te quiero decir hoy. Hoy que tal vez estás pasando por situaciones de dificultad, por situaciones de necesidad, si aprendes a hacer las cosas con excelencia, si desarrollas obediencia y responsabilidad, y si honras a Dios, yo te aseguro que llegará un día en donde Dios cambiará y transformará la historia de tu vida. Si alguien lo cree, por favor diga amén, un fuerte amén en esta noche. Y yo voy a orar por todos aquellos que al exponer su vida contra los focos de esta palabra, y cuando se encienden esos 3 ítems que hoy mencioné, hacer las cosas con excelencia, hacer las cosas con obediencia y responsabilidad, y honrar a Dios. Tal vez dicen, mi pastor, hay cosas de esas que no estoy haciendo, hay cosas de esas que dejé de hacer, hay cosas de esas que, como usted decía, empecé, pero las solté. Hoy es la noche de decirle, Dios, yo sé que tú me puedes cambiar la vida, pero hay cosas que yo debo hacer, y claramente hoy aprendí cuáles son. ¿Alguien necesita esa oración? ¿Alguien necesita esa oración? Póngase sobre sus pies, por favor. Levante sus manitos al cielo y le va a decir conmigo al Señor en esta preciosa noche, Espíritu Santo, vamos, repita conmigo, diga, Espíritu Santo, hoy recibo tu palabra. Hoy creo en mi corazón. Vamos, dígalo conmigo, diga, hoy creo en mi corazón que tú puedes transformar mi vida. Hoy creo en mi corazón que tú puedes hacer cosas poderosas y grandes con mi historia. Pero hoy me comprometo a hacer las cosas con excelencia. Saca la mediocridad de tu vida. Deja de creer que haciendo las cosas mal, de cualquier manera, Dios te va a reservar cosas grandes. No, Dios le reserva cosas grandes al que hace las cosas con excelencia. Y aunque por momentos y aunque por alguna temporada estés en el anonimato, las grandes oportunidades alcanzan a los que se preparan aún sin esperarlas. Señor, desarrolla en nosotros un espíritu de obediencia y de responsabilidad, que hagamos lo que nos piden, pero también hagamos aunque nadie nos pida, Señor. Y por último, enséñanos a honrarte. Levante sus manitos, cierre sus ojos y quiero que le pida perdón a Dios si tal vez usted no lo ha honrado, si tal vez tus redes sociales hablan más de pecado que del mismo Dios, si tal vez las páginas que frecuentas alimentan más tu concupiscencia y tu pecado que en lugar de honrar a Dios. Dile conmigo, Señor, perdóname, y yo hoy decido darte a ti en todo momento el primer lugar, para que cambies la historia de cada joven, de cada jovencita, de cada muchacho que está empezando a vivir. Ayuda también, Señor, a sus padres para que puedan criarlos, enseñarlos, instruirlos, darles el ejemplo a ellos, y que podamos ver una nueva generación que te honre, que te agrade y que viva siempre para ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, el que lo crea diga un fuerte amén, amén y amén. Aplauda fuerte al Señor. Gracias por ver este mensaje. Si fue de bendición, suscríbete, comenta y comparte con alguien que lo necesite. Dios te bendiga.